Hola, un saludo muy cordial para todos. Sean bienvenidos a esta formación. En esta ocasión, vamos a estudiar el proceso del cristiano. El proceso del cristiano es un camino continuo de transformación, crecimiento y madurez para ser conformados a la imagen de Jesús. Este se da por decisión y rendición de la persona y es guiado por el Espíritu Santo, y diseñado por nuestro Señor, no es un invento de hombres. Ese proceso es descrito en Efesios 4:13. El apóstol Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También debemos agregar lo que dice Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En otras palabras, este proceso es acompañado por el Espíritu Santo de Dios. Recordamos lo que decía la Escritura cuando el Señor estaba por irse. Dijo: les conviene que me vaya, porque entonces les enviaré al Consolador, hablando del Espíritu Santo de Dios. El proceso del cristiano tiene 3 etapas, en términos generales. La primera etapa es conversión y nuevo nacimiento, la segunda es el discipulado y la tercera es el empoderamiento. Cada una de estas etapas la vamos a observar desde 3 perspectivas. La primera es ¿qué es?, la segunda ¿qué implica?, y la tercera es un aspecto importante a resaltar. Comencemos con conversión y nuevo nacimiento. Cuando una persona se convierte, se produce un cambio profundo pero voluntario, no es algo obligado, en el que la persona decide abandonar su vieja naturaleza, ese viejo hombre que describe la palabra. Cuando eso pasa, implica que la persona empieza a implementar un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema de creencias. Los estudios de muchas personas versadas en el tema enseñan o indican que para que una persona cambie en sus costumbres, sus creencias, en su forma de ser, requiere 3 años. Imaginemos eso. Si bien es cierto hay un cambio inmediato que es la transformación en la conversión, empieza una lucha que requiere mucho más de 3 años. Es una lucha de toda una vida, un trabajo, un esfuerzo, pero los versados en el tema dicen que un cambio de costumbre se toma 3 años. Entonces ahí vemos lo importante y lo complejo que es transformarnos. Por eso el Señor dice que debemos continuar, que debemos transformarnos gradualmente y apuntar hacia ello. La nota importante en esta etapa es que si una persona se convierte y se queda allí, es decir, no crece, solamente se vuelve un asistente, hay una consecuencia grave, que es el sincretismo. Sincretismo es cuando tú mezclas la vieja manera de vivir con la manera de vivir de un cristiano, y allí es cuando vemos a personas que asisten a la iglesia, a las que inclusive el Espíritu Santo le ha dado dones, pero tienen malas prácticas. Por ejemplo, dicen palabras obscenas, beben licor o tienen algunas prácticas que no son ni saludables ni agradables a Dios. ¿Por qué? Porque esta persona decidió quedarse estacionario, sin progresos. Entonces va a la iglesia, canta un rato, escucha algo de la palabra, recibe ministración, pero cuando sale de la iglesia, sigue con ese sincretismo, es decir, que sigue haciendo prácticas del viejo hombre y hasta algunas logran hacerse evidentes dentro de la iglesia. El Señor hace milagros, hace sanidades, hace maravillas, hace grandes cosas en nuestras vidas, pero Él espera que nosotros hagamos nuestra parte. Si nosotros queremos salir y dejar ese viejo hombre, contemos con que Él va a estar con nosotros, y nos va a ayudar. Algo nuevo tiene que pasar. Obviamente tenemos que pasar al siguiente nivel, que es el discipulado. Una persona que llega a una iglesia y no empieza con un discipulado, está en alto riesgo de perderse en el camino. Ahora, el discipulado sencillamente es un proceso en el que la persona sigue aprendiendo, es modelada, según la palabra, y es guiada por un maestro de la iglesia. Ese discipulado se da desde el pastor hasta los niveles diferentes que tenga la congregación. Cuando el pastor enseña en los servicios, en el templo, él está discipulando, pero el discipulado debe ir un poco más allá, porque las personas necesitan ese acompañamiento y necesitan aprender la dinámica de vida. Es complicado cuando estás toda la semana viviendo una vida que te absorbe, trabajo, familia, relaciones interpersonales, momentos de estrés, momentos de dificultad, y no estás adquiriendo conocimiento espiritual. Por eso la iglesia diseña y ejecuta el discipulado. ¿Qué implica?
Pues sencillamente que la persona va a ser renovada en su mente. Va a haber sanidad interior. Todos sabemos que muchos hemos tenido conflictos, problemas, afectaciones de la niñez y hay cosas de las que debemos ser libres, sanos y eso se consigue en el proceso de discipulado. Vamos a aprender a resistir. ¿Recuerdan que me refería a la persona que decía groserías, de la persona que tomaba licor? Pueden resistir a esa inclinación de su hombre natural por medio de la palabra que se transmite en el discipulado. La persona va a crecer en fe, va a crecer en conocimiento espiritual, va a tener transformación de su carácter, va a vivir en paz, va a tener gozo, esperanza y sobre todo va a ser un ejemplo que va a llamar a otras personas hacia la congregación. Además de eso, es importante que hablemos del discipulado, aclarando que no es ni un invento del hombre, que no es una estrategia humana, que no es práctica creada por una congregación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, el Señor da la orden. Ahora nos dice, ustedes también discipulen y nos da un proceso en el cual la persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe ser adoctrinada, discipulada, como cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y Él nos da una garantía. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nosotros discipulamos y tenemos la seguridad de que el Señor acompaña este proceso y donde haya falencias humanas, porque somos humanos, Él nos va a ayudar tanto al maestro como al discípulo. Vamos ahora a la parte del empoderamiento. Quiero decirles que el discipulado nunca termina, siempre seguimos aprendiendo, pero hay un momento en el que ya estamos empoderados para cumplir nuestro papel en el reino de los cielos. Hay algo que usted, hermano y amigo, debe entender. Cuando llegamos a una congregación, no es para ser como alguien que flota entre los procesos. Hemos sido llamados para encarrilarnos en uno de los ministerios y para cumplir un papel y una función espiritual. Entonces viene el empoderamiento. Ese empoderamiento no es más que recibir todas las herramientas que necesitamos para ser efectivos y cumplir el llamado de discipulado, el llamado de evangelizar, el llamado de predicar, que está condensado en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, este proceso debe ser acompañado por el Espíritu Santo de Dios. No hay una manera de que seamos efectivos, de que podamos cumplir, si no recibimos el apoyo del Espíritu Santo. Por eso es importante que como iglesia, desde la conversión hasta el empoderamiento, estemos direccionando a la congregación a recibir el Espíritu Santo de Dios, a buscarlo, porque sin Él, somos inútiles. Dijo el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Ahora veamos qué implica esta etapa de empoderamiento. Van a cambiar definitivamente los hábitos. Yo le comenté que en la conversión renunciamos al viejo hombre y en el discipulado empezamos a transformarnos para que no haya sincretismo. Entonces los hábitos son diferentes. Ya el cristiano tiene como hábito el estudio de la palabra. Es una persona que obedece, o en otras palabras, se sujeta a la autoridad espiritual, se sujeta a la palabra, vive en oración, adora permanentemente, sabe que todo lo que hace, lo hace para el Señor y vive en comunidad, es decir, la gente puede identificar que ese es un cristiano, por su manera de vivir, está dispuesto a servir, no solamente a la iglesia, no solamente a los hermanos, sino a la comunidad, tiene mayordomía, es decir, que está dispuesto a ministrar en la congregación, en la iglesia, a cumplir un papel, pero también entiende que todo lo que él tiene, lo que vive, fue entregado por Dios para su administración, sus propiedades, sus inversiones, su familia, su propia vida, y por último, entiende que está llamado para la acción, no para ser alguien que se quede en banca, sino para ser alguien que cumple un papel ministerial en la iglesia. Hay muchos papeles, hay muchas funciones en la iglesia, pero mis hermanos, en la iglesia, desde el que hace aseo, hasta el que sale en una transmisión, y todos los ministerios que hay entre ellos, están cumpliendo la función clave para que la iglesia siga marchando. Entonces cuando usted haga una actividad en la iglesia, que sea de índole espiritual,
como sabemos nosotros, de acción, de conversión, de transformación, de personas, o sea, de índole logístico, atendiendo el orden. Todo eso es parte de un cuerpo que está funcionando, pero además de eso, usted está llamado a hablar a las personas que necesitan de Cristo, a orar por los enfermos, a llevar la palabra. Es algo integral, y lo importante de este empoderamiento es que la persona que está en este nivel lo hace y lo vive porque ama a Dios, porque ha decidido obedecerle, y porque sabe que ha sido llamado a ser un reflejo de Cristo Jesús. La única forma en que podemos convencer a las personas de Cristo, de la salvación y de la vida espiritual, es que ellos vean en nosotros el reflejo de Cristo Jesús. Cuando ya estamos empoderados, nos volvemos a la etapa de discipulado, pero ya no somos ese que está recibiendo la formación. Ahora nosotros somos los formadores, estamos listos para transmitir conocimiento, y vamos haciendo una relación pedagógica con nuestros hermanos más nuevos, ayudando a que sean formados integralmente, siendo parte del proceso de transformación de la Iglesia. De esta manera, nosotros seguimos hacia adelante, no nos paramos, seguimos creciendo. Usted se va a sorprender, porque a veces pensamos que ya hemos tocado límites, que no hay nada que hacer, que la Iglesia estamos aburridos porque ya se nos acabó el proceso. No, nosotros seguimos creciendo. Hermanos, el objetivo que tenemos está bastante alto, y es lo que dice Efesios 4, 13-16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a resumir aquí, de otra manera, el material. La vida del cristiano es una vida de ascenso, y cada cristiano arranca de la condición de hombre natural. Primera de Corintios 2, 14-16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se hace discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí están los dos extremos. En la base está el hombre natural, pero al final del versículo nos habla del hombre espiritual. Luego de la base, que es el hombre natural, viene la conversión que nos hace nacido de nuevo, nos une a Cristo. Después de nacer de nuevo, viene la congregación que es unirnos a la Iglesia. Y finalmente viene el inicio de la madurez, que es el discipulado, donde nuestro carácter y conocimiento son formados, y ahí empezamos a ejecutar el servicio de la Iglesia, el servicio a la comunidad, el servicio a nuestros compañeros y amigos, pero en general el servicio a nuestro Señor en su ministerio, para finalmente convertirnos en formadores de discípulos, ser activos, cumplir nuestra misión, que el Señor diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que se cumpla lo que el apóstol escribe en Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Finalmente, mis hermanos, quiero invitarles para que en Internet, en YouTube, busquen una película y un libro que se llama El progreso del peregrino. Está en dos versiones. Una es una película muy antigua. Algunos de pronto dirán que tratan de aburrirse porque pues obviamente no tienen toda la tecnología de nuestros tiempos. Pero concéntrese, ore, antes de verla y supere algunos temitas de estilo y vaya a él. Mensaje y va a ver cómo esta película o libro, si lo puede leer, El progreso del peregrino está totalmente alineado con lo que hemos visto del proceso del cristiano. Entonces, no siendo más, les agradecemos su atención, esperamos que sea de su agrado y si hay alguna objeción, algún aporte, con mucho gusto lo recibimos y continuamos construyendo material para que crezcamos como Iglesia del Señor. Dios les bendiga.